Vivir con pasión por Dominio FM. Bienvenido a Vivir con Pasión. Qué gusto me da saludarte y que ya estés aquí con nosotros en una emisión más de tu programa. Gracias por sintonizar el 96.5 FM y también gracias a ti que nos escuchas a través de www.dominio.fm en muchas partes de Monterrey, México y el mundo. Gracias. Soy Dinora Delgado y hoy tenemos un tema muy especial. Me encanta que ya está aquí mi invitada para tratar esto. Estoy segura que ya sea tú, en algún momento de tu vida has pasado por algo similar. Y ¿quién no ha vivido pues el romper, el terminar una relación de pareja? Ya sea por decisión propia o bien porque, pues bueno, hay situaciones de la vida, tal vez por cuestiones de fallecimiento, pues ya no estás con esa persona. Y pues en ambas situaciones pueden ser muy dolorosas, ¿no? A lo mejor se puede decir que más en un caso que en otro, pero hay gente que puede vivir igual el terminar una relación, ya sea que esta persona esté viva o a lo mejor ya haya fallecido. Si tú has pasado o estás pasando en este momento por una situación así, quédate porque el programa te va a ayudar mucho a superar esta pérdida y también a reanudar tu vida, porque también el quedarse anclado en eso que estás viviendo, pues definitivamente no es algo que te vaya a llevar a la plenitud. Bienvenida Maritey Chávez, tanatóloga, terapeuta, gracias por estar aquí en Vivir con Pasión. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios y contenta de estar aquí de nuevo frente a los micrófonos. Yo también, gracias por estar aquí, Maritey. Y pues te digo, esto que vamos a platicar, yo creo que hay personas que lo están viviendo en este momento. Así es. Y que se dan muchas situaciones, muchos comentarios, a veces el decir es que nunca voy a encontrar a alguien como él. La vez pasada hablábamos de personas ya mayores, Maritey. Así es. Pero a veces hay personas muy jóvenes que enviudan, que terminan por, bueno, puede ser un divorcio, pero en muchas ocasiones también se da la muerte de uno de los miembros de la pareja. Así y es. Pues superarlo no es nada fácil. No es nada fácil y más ahorita con esta época del mes de que hablan mucho del cáncer de la mujer y es importante el poder pues poner, como dicen, las barbas a la mujer, Sí. ¿verdad? Y aprovechar esos estudios que nos dan porque no tenemos la vida comprada, Dinora, y en ocasiones la muerte llega a la vida de nuestra pareja, sí, que lamentablemente pues debería ser en la vejez, pero no lo es así. Entonces, el vivir una pérdida de una muerte de tu pareja es muy doloroso, muy difícil de continuar, más cuando más lo amabas. Claro. Sí, cuando él te trataba como te merecías, como a ti te agradaba, cuando él te daba la vida como la que tú deseabas, ¿sí? O ella te daba la vida como a ti te gustaba. Porque cuando hay una buena relación, una excelente relación, Dinora, el que se muera o fallezca la pareja, es difícil, el siquiera pensar en estar sola, el ya no tenerlo, el ya no escucharlo, el ya no verlo físicamente, a cuando vives una relación tormentosa, como me tocó una paciente, Dinora, que su esposo falleció en un accidente automovilístico, alcoholizado, y realmente llegaba el duelo, era su enojo, porque ya muchas veces se lo había advertido ella, sí, teniendo un niño de 1 año y medio, y que a él no le hubiera importado jamás el pensar que ya tenía un hijo, y que siguió tomando. Entonces, muy diferente ese tipo de duelo, ¿sí? De nada, porque lo levantas y lo superas, y hasta como que descansas y dices, o sea, por fin, puedo descansar, puedo dormir tranquila, a una pérdida de un matrimonio donde todo iba bien, donde no me esperaba la muerte, y entonces de repente de un día para otro ya no está, ya se fue, y entonces sí es diferente el tipo de duelo, tiene una duración más difícil. Sin embargo, podemos encontrarle el sentido a nuestra vida siempre y cuando nosotros estemos dispuestas. Claro. Si no estamos dispuestas,
no lo vamos a encontrar. Entonces tengo que vivir mi duelo, como siempre les digo. Tienes que llorarlo, tienes que gritarlo, patalearlo, tirarte al suelo. Tienes hasta 2 años para vivir un duelo por una pérdida. En el caso de cualquier persona. Cualquier tipo de pérdida, la muerte, el divorcio, separación, la ruptura, sí, de un noviazgo. Tengo que vivirlo y después decidir levantarme, porque hay gente con vida, hay gente en esta vida que me quiere amar, sí, que quiere disfrutarme, que quiere sentirse amada por mí, y debo de continuar por esas personas que están a mi lado y no por el que ya no está, el que ya se fue, el que ya me dejó, quedarme atada a ese pasado y a ese dolor, sino yo tengo que decidir por los que están con vida, por los que están viviendo conmigo y que quieren ser amados por mí y que yo los ame y que ellos me amen, ¿no? Qué diferente es cuando manejamos eso y las personas tienen que tomar la decisión de dejar de voltear atrás en el pasado y voltear a ver su presente, lo que tienen. ¿Cómo manejar estas situaciones cuando, bueno, es que la pérdida de este ser querido, en este caso, como decías, a veces fue algo muy bonito, fue algo, todo fue en la situación perfecta, aparentemente, ¿no? Lo que vivían. Lo que necesitaba. No es que necesitabas, exactamente. Y también, bueno, hay de por medio hijos. ¿Cómo trabajar? Hay personas que a lo mejor ya están, a lo mejor sanando esto, Maritey. Pero el decir, a ver, me abro a nuevas posibilidades. Y también el manejarlo con los hijos. Porque, pues, eso también sucede, ¿no? Piensan que, pues, ya papá o mamá murieron y, pues, el dar ese paso para permitir que esa persona, sobre todo hablando de casos de personas jóvenes, puedan rehacer su vida. Sí, esto es vivir el duelo, Dinora. Definitivamente no puedes comenzar una relación nueva si tú no vives el duelo, si tú no lloras, si tú no hablas, si tú no decides levantarte de ese dolor, de esa pérdida. Tú no puedes comenzar una relación, porque solo te va a llevar a recuerdos de la otra persona, y vas a actuar y vas a pensar y vas a decir conforme a lo que hacías con la persona que ya no está. Definitivamente tienes que llevar tu proceso, tienes que vivirlo, y para retomar una relación tienes que haber sanado ese duelo. Y me dicen las personas, ¿y cómo sé que ya sané un duelo? Cuando le encuentras, ¿cómo darte cuenta? Cuando le encuentras sentido a tu vida sin esa persona. Ya superaste ese duelo. Cuando no le encuentras sentido a tu vida, entonces sigues viviendo un duelo. Y si ya llevas 3, 4, 5 años, entonces ya es un duelo patológico. Es algo que te has creado en tu mente, que te has generado una creencia que no puedes vivir sin esa persona. Ya no es emocional dolor, Dinora, ya no es en el corazón ese dolor, sino ya es en la mente, que yo creo que jamás voy a encontrar ese motivo de mi vida. Entonces, debo reconocer primero cuántos años tengo con esto y pensar si le encuentro sentido a mi vida sin esa persona. Ese es el momento en el que te das cuenta que ya encontraste sentido a tu vida sin esa persona, que al principio puede sonar como que es que como él se llevó todo, ella se llevó todo de mí. Pero cuando ya vas aceptándolo, entonces estás saliendo de ahí. Sí, estás superando ese duelo, lo estás llevando. Había un niño de 6 años que le preguntaba a su mamá, que se separaron sus papás, y le decía a él, oye, ¿y tú te vas a casar otra vez con otra persona? Y entonces la mamá le dijo, ¿por qué lo preguntas? Y dice, es que yo no quiero que te cases. Entonces, regresando a la pausa, me dices qué hacer en esas situaciones, porque yo creo que muchos lo viven. Vamos a una pausa, seguimos con más de Vivir con Pasión, no te vayas. Gracias por seguir acompañándonos. Seguimos platicando de este tema con Maritey Chávez, enfocado en cómo poder rehacer tu vida después de una pérdida de pareja. Incluso, bueno, puede ser por divorcio, fallecimiento, cualquier tipo de ruptura. Y nos estabas platicando esta anécdota, Maritey, de un niño, por ejemplo, que le decía que a su papá, que no quería, a su mamá, que no quería que se volviera a casar. Tenían poco tiempo de estar separados, y entonces el niño le pregunta a la mamá que si ella se pensaba casar con otra persona. Entonces ella, antes de contestarle, pues le preguntó, bueno, ¿y por qué? Siempre eso es lo más sabio, que les contestemos con otra pregunta a los hijos. ¿Y por qué me preguntas eso? Dijo, es que no quiero que te cases, no quiero que te cases con otra persona que no sea mi papá.
Entonces, eso es una de las ataduras que muchas mujeres no pueden comenzar una etapa de su vida por el temor a sus hijos. Sin embargo, mientras están en el duelo, ella seguía con el duelo, pues lo más sano fue haberle dicho, mira, ni estoy pensando ahorita en rehacer mi vida, y eso, si llega a suceder, va a pasar después de mucho tiempo, ¿sí? Entonces el niño, ni le estás diciendo al niño que no, sí, tampoco le estás diciendo que sí, y lo vas a hacer sufrir porque para él ya es suficiente sufrimiento el que papá no esté. Entonces, no lo atormentas y se le dice, ¿sabes qué? No es el momento para mí, pero tampoco te voy a decir que no va a suceder. Nunca, no sabemos cuándo. Porque no sabemos, pero ¿sabes qué? Mamá, papá, te queremos, y ya le cambias el tema y se lo vas desviando con que nosotros siempre vamos a estar contigo. Entonces hay muchas personas que por los hijos no vuelven a encontrarle ese sentido real de su vida, ¿no? Y entonces se sacrifican, entre comillas, con sus hijos, y cuando ellos ya son grandes y se van, entonces cuando queda sola la mamá o el papá, y entonces es una tristeza porque pudiendo estar con alguien más, ¿no? Y antes era todavía más. ¿Cuántas personas no se sabe o conocemos que por ese honrar a los hijos de una manera de decir, bueno, es que no, porque por mis hijos, ¿no? Y como dices tú, al final los hijos hacen su vida, se van, y esta persona está sola y no tiene por qué, o sea, sola, en este caso, si no es por decisión propia, ¿no? Que eso es lo más importante. Así es, y aquí lo importante es porque también hay personas que apenas se están separando, se están divorciando o están llevando ese rompimiento con su pareja y ya están buscando a otra persona, creyendo que con esa manera van a superar ese dolor, y no es cierto, lo cual es un engaño. Lo que estoy haciendo es inhibir mi dolor, no dejar vivir el duelo, y entonces cuando venga más adelante vienen los recuerdos, vienen las comparaciones, Dinora, tristemente. Entonces a mí mi humilde consejo es: vive tu duelo, acepta que te duele, acepta que te está afectando y levántate. Levántate. ¿Cuánto tiempo tengo para llorarle y decir que estoy viviendo un duelo? Pues tienes 2 años para hacerlo. Pero si después de 2 años tú no decides levantarte, dejar de ver el pasado, dejar de añorar a esa persona que ya no está, entonces se va a volver psicológico. Y entonces ahí se va más complicado, ¿sí? Claro. Porque entonces ya no es en el corazón el dolor, es en tu mente, que donde tú crees que jamás te superaste, ¿no? Y yo, como les decía al principio, hay gente con vida en tu vida, en el presente, que quiere amarte y quiere disfrutarte. Entonces deja de estar viendo el pasado, lo que ya no tienes, lo que ya se fue, y voltea a ver tu presente para que puedas formar ese futuro que tanto deseas, ¿no? De armonía, de paz, de felicidad, porque no hay ninguna persona que no busque eso. Gozo, alegría, felicidad. Y si no, pues quiere decir que todavía necesitas trabajar más en ti. Si para ti no es necesario eso, entonces hay heridas en el alma que debes de cerrar, porque aún no te crees capaz de ser feliz, aún no te crees capaz de vivir en paz. Entonces algo está atorando ahí tu sanidad como para creer lo que tú mereces ser feliz, con una pareja o sin una pareja. Sí, a lo mejor ni siquiera es que tengas que estar con alguien ya. Así es. Ahora, ¿qué pasa con estas personas que, bueno, muere su pareja o tuvieron esa ruptura y comparan, como decías tú, esas compras de idealizar, obviamente porque todo estaba bien, pero viene cualquier persona a su vida? ¿Cómo trabajar eso? Porque todo el tiempo están, no, pues es que como él no va a haber nadie y... Así es porque no están viviendo su duelo, ¿sí? No lo están aceptando que les duele, han inhibido el dolor, ¿sí? Han inhibido esa pérdida. Entonces, el pensar en recordar y el estar hablando de esa persona que ya no está, hace que yo inhiba mi duelo. Y entonces se te va a volver patológico. Entonces vas a tener serios problemas y ya vas a requerir de un psicólogo, inclusive hasta de un psiquiatra, si tú no sabes manejar ese duelo. Entonces tengo que reconocer que estoy inhibiendo ese dolor, que no quiero enfrentar, ¿sí? Esa pérdida como es, de que ya no está, ya se fue de mi vida, ya jamás va a regresar aquí a mi vida. Entonces tengo que aceptarlo y continuar con mi vida. No tengo que crear una historia con él toda mi vida, donde hay personas que aún te siguen poniendo el plato,
en la mesa, donde no pueden sentarse en la silla o en el sillón donde se sentaba el papá, sí, porque es del papá, no lo toquen porque nadie puede sentarse ahí. Sí, entonces, claro, eso es un duelo también patológico, es algo que ya es mental y realmente nunca le vas a encontrar sentido a tu vida cuando ya se convierte en eso, en un duelo patológico. Igual las cosas de la persona. Sí, intactas y no la toquen y ahí se quedan. Lo primero que tienes que hacer durante esos 2 años de vivir tu duelo es, una de las tantas, es guardar esas cosas, sacarlas de casa, empezar a renovar tu vida. Conozco una persona que cada etapa de su vida que ha perdido a una pareja, una vez fue por muerte, la otra fue por viudez, lo que hace es cambiar hasta los muebles de su casa, porque para ella son recuerdos, y cambia de lugar los muebles, cambia, si puede, hasta los muebles, su recámara, sí, le hace un giro, un cambio, ¿por qué? Porque para ella es, ya viví, ya lo acepté, ya no está. Ahora va a haber un cambio en mi vida y no mantener lo mismo. Sí, como abrir paso a lo nuevo. Abrir paso a lo nuevo. Y aunque no sean los mismos muebles, pero el hecho de que le cambie el lugar o que me cambie de habitación, el que le cambie de color, el que inclusive cambie de colchón. Sí. Sí, hasta que eso es tan liberador, Dinora. Pero la gente nunca llega a pensar eso, pero cuando yo les he recomendado, cambia el colchón. ¿Cuántos años tienes con él? No, pues desde que nos habíamos casado, ¿no? Cámbialo. Cómprate uno para ti, uno que tú disfrutes, uno que sepas que es tuyo y ya no está. Entonces la gente dice, ay, ese es material. Es que aún las cosas materiales atan. Guardan esa energía. Así es. Entonces cambia, renuévalo, sí. Renuévalo, sí. Y mueve los muebles, cambia de color, sí. Y cambia la habitación de color, cambia las cortinas. Y entonces eso me motiva a realmente darme cuenta que la persona ya no está y que yo empiezo a tomar una vida nueva. Entonces, bien importante. Claro. ¿Qué más recomiendas que una persona haga en relación hacia afuera también? La gente se siente, personas que deciden hacer su vida, pero también viven mucho el juicio, Maritel. Sí. Es algo muy como, ya sea como decíamos, de los hijos, pero también de los padres, de ellos mismos, de los ex-suegros, porque no es nada sencillo. Y pues, ¿cómo cambiar esto, no? Hay casos de gente que conozco y que dices, bueno, ha podido rehacer su vida y se siente feliz con esto, pero también a veces reciben ese juicio de decir, es que está bien o está mal, o cómo se te ocurre, o cómo vas a vivir tan pronto esto, y que los niños, y bueno, no está haciendo nada malo a una persona que hace esto. Me gustaría también dar los números por si hay gente que quiera compartirnos a lo mejor una experiencia que haya vivido, que por una pérdida, ya sea divorcio, pérdida, sobre todo en el caso de fallecimiento, si ya tienes una nueva pareja y tú vives este juicio por rehacer tu vida, 80002300, compártenoslo también. Te recuerdo las redes sociales, Vivir con Pasión Oficial, y el Twitter, @Dinora_Delgado es mi cuenta de Twitter, y también @Dominio Radio. Si pones ahí el hashtag Dominio Radio, de esa manera nos damos cuenta también que hay un comentario tuyo y más fácil lo respondemos. Pero sí es importante, bueno, sacar esas situaciones o esas dudas de en qué momento sería idóneo, porque pues nunca se sabe, ¿no? De repente llega una persona y pues resulta que está haciendo o está no sustituyendo, porque es una persona diferente, pero están encontrando a alguien que les da esa alegría en su vida, etcétera. ¿Cómo saber también que no estás escapando? Porque bueno, son tantas situaciones. Sí, realmente tienes que reconocer primero si lo que ya no está contigo, la pareja que ya no está contigo, le encuentras sentido a tu vida. Esa es la primera pregunta que te vas a hacer. ¿Le encuentro sentido a mi vida sin esa persona aquí conmigo? Si le encuentras sentido a tu vida, felicidades, has superado el duelo. Si todavía lo dudas y todavía te salen las lágrimas o se te llenan los ojos de lágrimas, lamentablemente no has superado ese duelo. Vívelo, reconócelo que te duele, busca ayuda. Sí, estamos para servir, los terapeutas ayudamos a superar ese duelo. Y cuando ya hayas superado ese duelo, ahora sí, empieza a darte la oportunidad. Y no es que tú busques, automáticamente empieza a llegar esas oportunidades. No tienes tú que salir a buscar, ni ir a lugares donde encontrar el amor. Automáticamente llega.
¿sí? ¿Y cómo hacerle? Sí, lamentablemente con los familiares, ¿no? Con la familia, con los suegros. Es cuando tú te crees, empiezas contigo misma, a creer realmente quién eres, a creer realmente que te mereces, a creer realmente que tú ya te levantaste, ya lo superaste, y cuando lo crees, es lo que vas a transmitir. Y entonces, aunque no estén de acuerdo, te lo van a ver en tu mirada, que tú estás convencida que tú vas a rehacer tu vida en la forma de hablar y en de comportarte, entonces no les va a quedar de otra más que aceptar. Sí, van a darse Pero cuando no lo superas, cuando tú inclusive no dudas de ti, entonces la gente va a opinar y cada opinión te va a hacer daño. Y cuando estás convencida de que tú ya superaste el duelo, que tú vas a rehacer tu vida, podrán decirte que pero es tu convicción y eso no te va a hacer dudar. Claro. Sí, no te va a hacer titubear, tú lo vas a hacer. Ahora, lo sano es comenzar con esa relación despacio, solo tú y esa persona, solo tú durante un tiempo, porque no sabemos si realmente vas a coincidir en sus formas de pensar, en sus convicciones. A veces traemos hijos, saber si te va a aceptar tus hijos, o sea, hazlo tú y esa persona. Ya cuando tengan un cierto tiempo y vean que es algo que sí necesitan estar juntos, entonces ya podemos darnos a conocer. Vamos a una pausa, Marita, y seguimos compartiendo este tema, cómo rehacer tu vida, cómo salir adelante después de una pérdida de pareja. Regresamos después de esta pausa. A ver, y seguimos hablando de este tema, como también en qué momentos hacer, ahora sí que, pues inteligentes, Marita, porque también hay tanto mujeres como hombres, ¿no? De repente empiezas a tener esa relación y ya acabas de vivir esa pérdida. No, a lo mejor no acaba de ser, ya fue como si un año, dos años. Porque si hay algunos que, bueno, no tarda nada. Y es cuando están inhibiendo ese duelo. Puede ser que están inhibiendo el duelo. Para no sufrir solos, entonces prefiero comenzar una relación, y lo cual, híjole, nada más te va a causar daño. Ahora, depende mucho, como dijiste, cómo fue la pérdida, cómo fue... es tu relación. Exacto, cómo fue todo, ¿no? Porque a veces también hay personas que a lo mejor vienen de una relación donde hubo sufrimiento o donde también ya padecieron mucha enfermedad del familiar. Todo eso tiene que ver, ¿verdad? Todo eso tiene que ver. Me ha llegado matrimonios, Dinora, donde están manejando el divorcio y realmente ella es la que dice hasta aquí, ya no quiero más, por las agresiones, por la violencia, y entonces el esposo le ruega regresar, pero ella está tan convencida y con una tranquilidad en que ella está mejor sola, ¿sí? Y entonces es que dependiendo de la situación, lo que estés viviendo, tal vez el hombre pues ya no tiene a quien agredir, por eso necesita regresar con ella, pero ella me decía, ya no. Y le digo, entonces, ¿por qué están aquí? O sea, ¿por qué vienen a terapia? Pues porque él me rogó, él me pidió que viniéramos, pero es que él no quiere entender que yo ya no, yo estoy bien así, sin él. Entonces, es impresionante. Yo sé que esta persona pronto va a encontrar y rehacer su vida con otra persona que sí la valore como mujer, ¿no? Y el otro que quedó todo ahí afectado, pues le va a costar un poco más trabajo. Claro. ¿Cuánto sería también en cuanto al tiempo de presentar a la pareja un tiempo saludable? O sea, después de salir con ellos, no sé, ¿cuánto tiempo? Pues, ¿qué recomiendas? Yo no sé el tiempo exacto, Dinora, pero sí recomiendo salir varias veces, en varias ocasiones, pero entre tú y yo. Sin presentarlo a la familia, sin presentarlo si hay hijos. Vamos a conocernos. ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué te gusta ir al cine? ¿Qué te gusta comer? Como cuando te empiezas a enamorar, ¿sí? Ir conociendo sus gustos, pero desde la primera cita tengo que hablarle de mis hijos. Siempre. Si tengo hijos, tengo que hablarle de mis hijos y ver su reacción. Sí, saber si realmente va a aceptarte con todo y tus hijos, ¿no? Si hay un interés y te pregunta cómo se llama, cuáles son las edades, cómo se comportan y cómo es tu vida con ellos. Cuando te empiezan a hacer preguntas sobre tus hijos, hay un interés, ¿sí? Pero hay hombres o hay mujeres que le dices que tienes hijos y no te preguntan ni siquiera cómo se llaman.
Sí, Sí. entonces ahí es un foco rojo, ¿no? Menos la edad, menos cómo es tu relación con ellos. Entonces ahí hay un foco rojo. Entonces hay que poner atención y no llegarlos a presentar a la semana o a las 2 semanas con tu familia, con tus hijos, porque lamentablemente ha habido mujeres que se emocionan, que se enamoran. Sí, y ahí lo están llevando y cuando ya al mes, a los 2 meses, esa persona ya se vuelve a ir. Entonces los hijos vuelven a vivir un sufrimiento, una pérdida, un duelo porque ven a mamá llorar. Claro, Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo llevar esa nueva relación. Sí, sin dañar, porque no solo te vas a dañar a ti, ya tienes hijos tal vez que puedas dañar. Definitivamente. Ajá, si no hay hijos no hay problema. Pero cuando hay hijos tengo que tener cuidado. Ya no solo soy yo, tengo hijos atrás que también pueden ser dañados por esta nueva relación. Y también igual, como dices, familia, papás, hermanos. Sí, ajá, claro, ya con ellos es diferente, ¿no? Si no tengo hijos, yo tengo derecho a rehacer mi vida. Sí los puedo presentar, pero mantienes como mis límites, ¿no? Si funciona, qué bien. Si no, pues qué bien, no funcionó. Entonces los papás tienen que estar conscientes, ¿no? De que esta relación está apenas empezando. Sí. Pero tú eres la que tienes que poner esos límites. ¿Cómo ponerlos? Persona. Porque hay personas que también dicen, a ver, es que ¿cómo le hago? O sea, me juzgan o me dicen cosas, a lo mejor los papás, los hermanos, la familia. Cómo manejar también la relación, porque si hay hijos, pues son los abuelitos, en este caso los ex-suegros, siguen siendo abuelitos de los niños. Entonces hay que manejar toda esa situación. Con mucho cuidado y con mucho tacto, como a ti te gustaría que te manejaran una situación. Siempre les digo, ponte en el lugar de la persona y cómo te gustaría que te presentaran que tienes otra pareja, que tienes una pareja, un nuevo papá, un nuevo integrante en la familia. Es ponerme en el lugar de las personas, se llama empatizar, es ponerme en el lugar de mis suegros, qué sentirían, el saber que ya alguien ocupa ese lugar en mi corazón, sí, siempre va a ser su hijo, pero ya hay alguien que va a ocupar ese espacio en mí, entonces tengo que ponerme en el lugar, y cuando me pongo en el lugar de la persona, Dinora, vas más con cautela, o sea, lo haces con más amor, lo haces con más conciencia, claro. Poniéndome en el lugar de las otras personas, ¿cómo se sentirían esas personas? Entonces, eso es bien importante. Muy bien. ¿Qué más recomendarías aquí hacer para poder hacer esa vida y dejar de estar anclados al pasado, Marita? Sí, que la vida se vive una vez, siempre les digo eso, en la vida solo hay una, en este mundo, en este terreno del mundo, y tú lo que tienes que hacer es amar lo que haces y amarte a ti mismo. Cuando tú aprendes a amarte, aprendes a amar lo que haces. Y si lo que estás haciendo te hace sentir bien, te agrada, entonces está bien. Si lo que estás haciendo no te agrada, te incomoda, te molesta, te es incómodo, entonces no lo hagas. La manera en que yo puedo decidir cómo rehacer mi vida es saber qué es lo que quieres para tu vida. Ese es el primer punto. Claro. A los matrimonios que me llegan, Dinora, con problemas, yo siempre les pregunto, ¿qué es lo que quieres para tu vida? ¿Qué es lo que quieres para tu matrimonio? ¿Qué es lo que quieres en un matrimonio? Entonces, rara vez nos preguntamos eso. Nada más exigimos a la otra pareja, pero ni siquiera tú sabes qué quieres para tu vida, ni siquiera tú sabes qué quieres para tu matrimonio. Entonces, empieza primero a preguntarte a ti mismo, ¿qué quiero para mi vida? ¿Qué quiero para este matrimonio? ¿Qué quiero para mis hijos? Claro. ¿Qué quiero yo? No qué quieren mis hijos para mí, no qué quieren mis padres para mí, qué quieren mis amistades para mí. No, ¿qué quieres tú para ti? Esa es la pregunta que te va a resolver tantas complicaciones, tantas situaciones inconclusas en tu vida, cuando tienes muy claro qué es lo que quieres para ti. Qué importante eso, el saber qué es lo que tú quieres, qué buscas. ¿Qué buscas para ti? ¿Qué buscas para tus hijos? ¿Qué buscas para tus padres? ¿Qué buscas para tu vida, para tu trabajo? Pero tú, no qué quieren las otras personas para ti. No, tú qué quieres. Sí, lamentablemente a lo mejor vas a ir en contra de la familia, en contra de lo que ellos quieren para ti. Lo siento, pero esto es lo que yo
quiero para mí. Y entonces cuando estás convencida de lo que tú quieres, es lo que yo voy a mostrar, firmeza. Sí, y entonces las personas ven esa firmeza y esa certeza y entonces respetan tu decisión. Pero cuando no sabes ni lo que quieres, obviamente las personas te van a empezar a decir, sabes que haz esto, haz el otro, no hagas esto, solo cometes errores y te van a minimizar. Pero cuando te ven tan convencida, mira, respetan tu decisión. Sí, porque ese es uno de los mayores errores que yo creo que sucede mucho. Y todavía más en las mujeres, porque a lo mejor en un hombre, bueno, pues se desapega más y es su decisión y se acabó. Sí. Pero lo viven mucho más las mujeres. Mucho más. Ay, es que ellos esperan de mí esto. Es que mis hijos quieren para mí esto. No, ¿qué quieres tú, mujer? Sí, en teoría, si tú si estás tomando una decisión con madurez, pues quién es la que debe saber qué es lo mejor, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor para ti? Y ahí es lo más importante, el ser sensible, consciente de decir, a ver, esto funcionaría para mí, funcionaría en mi familia, ni para mis hijos, o sea, cuando estás en esa conciencia, pues no tiene por qué ser una decisión ahora sí que difícil. Y lo transmites con una convicción, con una certeza a la gente de tu alrededor, que la gente te dice, okay. Te respetan. Te respetan, sí. Dicen, okay, ¿estás de acuerdo? Ah, pues bueno, todos estamos de acuerdo. Sí, es increíble cuando tú tienes esa certeza, cómo todo fluye. Sin ese miedo y esa duda. Si hay dudas, si hay miedo, es porque ni siquiera sabes qué quieres para tu vida. Claro. Entonces, ubícate primero, vive tu duelo, llóralo, levántate y ahora pregúntate qué quieres para tu vida ya sin esa persona. Sí, ya con eso que ya no está. ¿Qué quieres para tu vida? Y entonces, con eso vas a empezar a caminar y abrir puertas, muchas puertas. Excelente. Vamos a una pausa, Marita, y seguimos compartiendo este tema, cómo rehacer tu vida después de una pérdida, sobre todo cuando vives también un fallecimiento o estás joven. Bueno, de eso estamos hablando el día de hoy. Teléfono en cabina 8000-2300. Vamos a esta pausa, seguimos con más de Vivir con Pasión, no te vayas. Gracias por seguir sintonizándonos, qué interesante está este tema, porque también, como me decías, Maritey, cómo hay personas que, bueno, después de vivir una pérdida dicen, no, pues ya, ni para qué pienso en el futuro porque mañana me puedo morir. Sí, es tan grande su dolor que llega a bloquearles sus pensamientos, Dinora, sus razonamientos. Con solo el pensar en un mañana, ya no se imaginan un mañana, porque es una frustración el saber que un día, en cualquier momento podemos morir, en cualquier momento te pueden volver a dejar, en cualquier momento te pueden volver a traicionar. Entonces dices, ay no, para que me vuelvan a traicionar, para que se vuelva a morir la persona o para que me vuelva yo a pasar una pérdida así, mejor ni planeo, quiero pensar qué es lo que quiero para mi vida, yo voy a vivir solo mi presente y doy gracias porque cada día que despierto estoy viva, pero ya hasta ahí. Había una persona que me decía, ¿cómo puedes planear hasta la vejez? Es imposible, me dijo. Tan importante. Es imposible porque tú ni siquiera sabes si vas a llegar. Y yo me acuerdo que le dije, bueno, ¿y si llego? Y si llego y por pensar que no sabía si iba a llegar, no planeé mi futuro, no planeé mis finanzas, no planeé mi forma de vivir. O sea, y si llego, entonces claro, sí se quedó la persona sorprendida. Sí, le digo, sin tener un dinero, claro. La vida no está comprada. No. Y todo lo hemos vivido, y los que hemos vivido una pérdida, una viudez, sabemos que la vida no está comprada. ¿Sí? Entonces, no sé si yo el día de mañana voy a estar aquí de nuevo o si llegue hasta la vejez. Entonces, tengo que planear, tengo que tener muy bien claro qué es lo que quiero para mi vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero para mis hijos? ¿Qué es lo que quiero para mi casa, para mi trabajo? Claro que tienes que tener esa visión, porque el ser humano vive de esos planes, de esas metas. Sí, aparte, bueno, falleció, sí, se fue alguien, pero estás tú aquí. Tú sigues viva. Para algo estás aquí. Tienes una misión en esta tierra. Yo siempre le digo a las pacientes, Dinora, porque me dicen, es que ¿por qué se fue? Porque se terminó su misión en esta tierra. Pero tú continúas con vida porque tienes que continuar con tu misión. Cada persona, cada ser humano tenemos que cumplir un propósito en esta vida. Claro. Y siempre se quedan sorprendidos porque le digo, tu primera misión que cumpliste fue el haber sido hijo, el haber sido hermano si tuviste hermanos, el haber sido
amiga, el haber sido estudiante, el haber sido un novio, el haber sido una esposa, el haber sido madre. A lo mejor todavía te falta la misión de ser abuela, por eso aún estás con vida, pero lamentablemente tu pareja o tu esposo, su misión era hasta aquí, nada más ser esposo, se acabó. Entonces lo entienden de una manera que sí es cierto. Entonces tú no sabes cuáles son las misiones que tienes en esta tierra. Y Dios quiera nos tenga hasta la vejez. Hay personas que dicen, ay, no quiero llegar a la vejez, ¿no? Pues si te toca llegar. Sí, o sea, no sabemos cuál es la misión que tienes en esta tierra. Porque he ido a ver enfermos terminales, Dinora, jóvenes, una mujer que me decía que no quería morir por sus hijos de 4 o 6 años, y que no quería morir, que ella nunca había encontrado el sentido de su vida o la razón, el propósito de su vida. Entonces cuando yo le empiezo a decir, claro que sí, cumpliste muchos propósitos, me decía, ¿cuáles? Y le empecé a decir, el que fuiste hija, el que fuiste hermana, el que fuiste una mejor amiga, el que fuiste... Y entonces se le empezó a iluminar su rostro, Dinora, y se le cayeron las lágrimas. Dije, y ahora, o sea, tu misión, al último, pues, que fuiste una madre. Entonces, claro que cumpliste propósitos, claro que tenías misiones en esta tierra y lo has logrado. Entonces, eso le da tranquilidad porque dices, oye, sí es cierto. Y yo toda la vida pasé preguntándome, ¿para qué estoy en esta tierra? Y con cada persona con quien te cruzas, estás cumpliendo, como dices, una misión especial. Que no te das cuenta. No te das cuenta, así es. Entonces, es importante saber, entonces, ¿qué es lo que quieres para tu vida? Porque no sabes todavía y tenemos que ponernos metas, porque de las metas nos esforzamos, ¿sí? Planeamos, tenemos valentía y deseo de continuar. Cuando no hay metas, entonces no hay un sentido real en tu vida. Establécete metas. Con pareja o sin pareja, establécete metas. Y entonces eso te va a ayudar a liberarte de ese pasado tormentoso que solo tú te encadenas a él. Sí. Definitivo. Ahora, hablando de, ya no comentamos casi nada de las personas que, pues bueno, terminaron una relación por situaciones de otro tipo, ¿no? No fallecimiento, no muerte, pero que terminan también con una autoestima muy dañada, Maritey. ¿Qué hacer en este sentido para personas que dicen, bueno, pues sí, terminé esta relación o me dejaron, porque así le dicen, no, me dejaron, me abandonaron, y sienten que, bueno, no son valiosos, que ya no tienen ya no tiene su vida sentido, piensan que nadie más los va a querer. Así es, necesitan empezarse a encontrar con ellos mismos, con ese niño interior, que está lastimado, que está dañado, con esa baja autoestima, esa inseguridad y frustración como ser humano. Entonces, ¿cómo lo voy a buscar? Yendo a cursos, talleres, leyendo libros. Tengo un paciente que me dice, ya leí este libro, aparte de las terapias que estoy viniendo, no, estoy logrando salir adelante, a tener esa seguridad en mí, porque se sentía minimizado, ¿sí? Se sentía con una inseguridad en su persona. Entonces, leer libros donde me ayudan a hacer realmente, a ver quién soy. Sí, a quererme, a aceptarme como soy, no a que si me aceptan las personas. Hay muchas heridas en el alma que las adquirimos en la infancia, ¿sí? Y que lamentablemente eso es lo que hace que nos sintamos como que no tengo valor, no sirvo, una frustración. Entonces, cuando voy sanando esas heridas del alma en la niñez, voy encontrándole valor a mi vida. Entonces, bien importante buscar ayuda. Tienes que tomar la decisión de buscar ayuda. Solo no lo puedes hacer, porque tus pensamientos son los que te atormentan. Entonces, necesitas buscar ayuda. Sí, ya la verdad es que hay tanta información, como dices, tanto cursos, talleres, tutorial, bueno, YouTube, que tiene muchos videos, audios que puedes encontrar también. Entonces, hacer algo ya como constante, trabajar en salir de ahí y no quedarse estancados con esa situación que han vivido, ¿no, Maritey? Sí, no, aceptar, ya me quedé así y así voy a vivir toda mi vida. No, sacúdete, sí, decide levantarte, sacúdete y continúa. También viene mucho esa relación de espiritual, el lado espíritu del ser humano, donde tengo que buscar esa relación con ese ser superior, con tu creador, con lo que tú creas. Tú tienes que buscar esa relación, el poder alimentar ese espíritu que también necesita ser levantado con la fe.
en algo, en lo que tú quieras creer, sobre todo. Claro. Todos sabemos que existe un creador, que existe algo que me formó, algo más grande que yo. Todos, aunque me digan que no creen en Dios, pero sabes que hay algo más grande. Sí, qué importante más grande. eso. Entonces, tengo que alimentar ese espíritu para que yo pueda poder levantarme, ¿no? Cambia muchísimo, como dices, esa perspectiva de vida cuando tienes fe en algo más grande que tú. Sí, y fortaleces esa área de tu vida. Sí, siempre les digo a las personas, ¿crees en algo? ¿Qué religión tienes? Bueno, afiánzate, crece, auméntala, porque eso es la que te va a ayudar a que puedas tu espíritu fortalecerte y puedas lograr salir adelante más pronto. Claro, también eso, el fortalecer esa espiritualidad, esa fe, sea como dices, no importa en qué creas, o sea, inclusive creer en ti mismo, Dinora. También. Eso es fe, es creer que yo me puedo levantar, es creer que yo puedo mejorar, que yo puedo redireccionar mi vida, sí, el creer que yo puedo volver a construir mi vida. Claro. Sí, pero claro que a veces no lo podemos hacer solo, siempre vamos a necesitar la ayuda de alguien. El ser humano no vino para estar solo. Necesitas ayuda, amigos, terapeutas, una iglesia, lo espiritual, o sea, tú necesitas ayuda, no puedes hacerlo solo. Qué importante el tomarlo en cuenta y, como dices, dejarte casi rendir, decir, bueno, ya me di cuenta que no puedo solo, ¿a quién acudo, a quién voy? No quedarte estancado en, bueno, aquí estoy con mis pensamientos y lo mismo de siempre, porque va a ser mucho más complicado. Una rueda de pensamientos que solo te va destruyendo el alma, hasta que enfermas. Sí, y entonces ya no puedes hacer nada. Entonces tú bloqueas esos pensamientos y pide ayuda a tus seres que amas y que sabes que van a darte ese apoyo y esa ayuda. Y he recibido muchas pacientes donde las amigas las llevan. Sí, donde las amigas incluso les pagan la terapia, la primera terapia, porque las amigas y los amigos ven que está sufriendo o lo ven que está sufriendo. Entonces dice, yo te llevo, yo te lo pago. Entonces, y ya cuando van la primera vez dice, wow, como no lo hice desde el principio. Sí, entonces sí necesitamos ayuda. Claro. Marita, y pues de verdad que muchísimas gracias por este tema que nos compartiste el día de hoy para salir adelante después de esta ruptura de una relación de pareja, también en esta pérdida en caso de alguien que pues ya se fue, se adelantó en el camino y que hay que aceptarlo y hay que seguir hacia adelante. Danos también tus datos, ¿dónde te puede localizar la gente? Tu correo electrónico, tu página de Facebook, ¿dónde te pueden encontrar para que te llamen también para alguna terapia, apoyo también en este sentido, sobre todo como tanatóloga o terapeuta? Así es, me encuentran como Tanatología Coaching, así, Tanatología Coaching, estoy en una foto ahí, y al 1926-4391, 1926-4391, correo mariteychavez@hotmail.com. Excelente, pues muchísimas gracias de verdad, Marita, y por lo que nos compartiste el día de hoy. Gracias también a ti que nos acompañaste, gracias por haber estado aquí en Vivir con Pasión. Te recuerdo que al ratito va a estar ya el podcast ahí en la cuenta de Twitter @Dominio Radio, @Dinora_Delgado, y nuestra página Vivir con Pasión Oficial. Síguenos, dale like a la página porque ahí están también todos los podcasts completos de los programas, también ahí hay frases. Bueno, síguenos para estar en contacto y mándanos también tus comentarios, sugerencias de lo que quieras escuchar aquí. Me voy, pero ya sabes que te espero mañana nuevamente en punto de las 4 de la tarde. Soy Dinora Delgado y te recuerdo que los resultados en tu vida son el eco de tus pensamientos y de tus acciones.